En este mismo momento el colapso de Rusia. La inteligencia militar ucraniana puso a Moscú de rodillas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han iniciado una contraofensiva relámpago liberando cientos de kilómetros cuadrados de territorio. Los rusos huyen, su ofensiva se ha estancado. Ucrania lo logró. Apocalipsis en la Federación Rusa. Drones pájaro destruyeron un objetivo crucial. Madyar y fuerzas no tripuladas lograron romper el frente. Por primera vez, inteligencia militar ucraniana derribó aviones únicos y Putin estuvo bajo fuego. Invitados importantes quedaron bajo ataque de drones benévolos. Rusia simplemente fue volada. Revolución. Ucrania ha lanzado la producción masiva de misiles Flamingo. Ya están alcanzando objetivos en la Federación Rusa uno tras otro. Esto hay que verlo. La ONU estalló. Zelensky exige algo increíble. Trump prepara un golpe contra el negocio de Putin. Y la UE está al borde de un escándalo grandioso. Los detalles te sorprenderán. Sensación, triunfo de Ucrania, nuevas tropas de asalto, el inicio de una contraofensiva poderosa. Esta fuerza de ataque expulsará a Rusia de sus posiciones. No se lo pierdan, estas noticias pueden cambiar la historia. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Urgente, el colapso de Rusia. Esta operación de la inteligencia militar ucraniana puso a Moscú de rodillas. Menos pájaros enemigos, los rusos simplemente huyen del campo de batalla. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una contraofensiva, liberando cientos de kilómetros cuadrados. Y Ucrania hizo algo increíble. Esto expulsará a los invasores rusos para siempre. Vea todos los últimos acontecimientos en el frente. La contraofensiva ucraniana continúa. Las Fuerzas Armadas lograron desviar la atención de los grupos de asalto avanzados de Pokrovsk. La inteligencia militar ucraniana en Crimea destruyó helicópteros rusos y una estación de radar. Cerca de Jersón fueron eliminados grupos de asalto en lanchas. Y los investigadores confirmaron la muerte de más de una docena y media de oficiales rusos como resultado de la operación de los saboteadores. Todo lo que ocurre hoy en el frente, véalo ahora mismo. En pocos días la escala se duplicó. La contraofensiva ucraniana en la región de Donetsk continúa. Así, según el presidente Zelensky, en Dobropolye y en la zona de Pokrovsk, las Fuerzas Armadas de Ucrania han recuperado el control de 330 kilómetros cuadrados de territorio. De ellos, más de 170 ya han sido completamente liberados de los militares rusos. Precisamente en Pokrovsk. Y las fuerzas de defensa de Ucrania desocuparon una nueva zona económica, y con éxito. Y esto representa una mejora significativa en los éxitos tácticos de las fuerzas de defensa de Ucrania, que de hecho han impedido la posibilidad de logros tácticos de los ocupantes y la amenaza de crear un cerco operativo. A su vez, los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya permiten hablar de un cerco al grupo ruso, que en lugar del esperado Blitzkrieg solo ha recibido En este sector específico del frente de batalla ya se han registrado más de 2.500 bajas, lo que representa una cifra considerable y preocupante. Esto se refiere a las bajas de personal, lo que implica la reducción del número de empleados o los despidos que pueden ocurrir dentro de una organización. Según las estimaciones de los expertos, es precisamente en esta dirección donde los militares rusos concentrarán sus principales esfuerzos en un futuro próximo. Para mantener sus posiciones, se trasladó a la región la 61ª Brigada de Infantería de Marina rusa, así como la mayoría de las unidades más capacitadas de toda la línea del frente. En Dobropole también apareció el Spetsnaz ruso, Fuerzas Especiales de Élite, cuya única tarea, una vez más, es desbloquear a aquellas tropas que han quedado, digamos, en una situación que muestra signos de cerco, lo cual hoy en día está ocurriendo y eso es muy importante. Las reservas que los rusos planeaban utilizar con un propósito completamente diferente, hoy han sido enviadas para desbloquear a las tropas rusas en Dobropole. Al mismo tiempo, es probable que el mando ruso aún no comprenda plenamente el fracaso que han sufrido en la dirección de Donetsk. El presidente Zelensky contó que los mapas enemigos capturados durante la contraofensiva en Donetsk demuestran que los rusos simplemente mienten a su mando y no informan la verdadera situación de la batalla. Por eso, entre otras cosas, no reciben los recursos necesarios, a diferencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Esta operación de contraofensiva continúa gracias a los esfuerzos del primer cuerpo de la Guardia Nacional Azov, gracias a nuestros asaltantes, tropas de asalto y otras unidades leales. Y estas acciones de contraofensiva de nuestras fuerzas de defensa han llevado a que hoy podamos decir que se han liberado 160 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. No recuerdo en todo este año ni en el anterior que se hayan logrado liberar áreas de tal magnitud. Evidentemente inspirados por los éxitos de nuestras unidades de asalto, el mando del Estado Mayor decidió destacar estos grupos como una rama separada de las Fuerzas Armadas, lo que permitirá realizar una preparación especial enfocada precisamente en los asaltos a posiciones enemigas. Los cambios correspondientes deberían implementarse antes de que termine el mes. Es necesario combinar tanto la defensa como, en consecuencia, los ataques y la realización de operaciones efectivas en los puntos críticos y los flancos del enemigo. Creo que esta combinación permitirá unir lógicamente los esfuerzos de estas tropas y se convertirán, por así decirlo, en una sola rama de las Fuerzas Armadas. Y, por supuesto, estas son las tareas que llevan a cabo. Aún así, veo que esta es la parte activa de nuestras Fuerzas Armadas, capaces de llevar a cabo operaciones en las zonas más difíciles. Esto incluye ataques al enemigo, la localización de rupturas mediante golpes especialmente preparados por unidades contra aquellas fuerzas enemigas que logran abrirse paso, que crean pinzas, como solemos decir, pinzas que avanzan por la derecha y la izquierda, por ejemplo, hacia una ciudad concreta. Estas tropas son las que deben localizarlas. Otro punto del frente donde los rusos están especialmente activos ahora es Kupiansk. Según los medios rusos, ya estaría ocupada casi la mitad de la ciudad. Sin embargo, solo se sabe con certeza que los combates se desarrollan en las afueras del asentamiento. Por ahora es pronto para hacer pronósticos sobre el desarrollo de la situación, ya que el asalto directo a la ciudad siempre lleva tiempo. Por ahora, la situación no parece crítica para el ejército ucraniano, según el analista de SIT. Veremos si el traslado de la tercera brigada de asalto, que anteriormente ya cumplía la función de equipo de respuesta rápida, ayuda. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa también están mostrando buenos resultados en otras direcciones. Por ejemplo, la Dirección Principal de Inteligencia, GUR, informó la víspera que, mediante ataques con drones en Crimea, los combatientes lograron destruir de inmediato 3 helicópteros polivalentes rusos Mi-8, así como dañar gravemente la costosa estación de radar Nevo. También se destacaron los operadores de drones de la 40ª Brigada de Guardia Costera. Cerca de Khersones se detectaron asaltantes rusos en lanchas. No es difícil adivinar lo que sucedió después. Al mismo tiempo, nuestro mando informa que los especialistas rusos en drones también sufrieron ataques de drones ucranianos la víspera. El tan promocionado Rubicon, que supuestamente hoy prepara mejor que nadie a los ocupantes para trabajar con drones, suspende temporalmente sus actividades. Es una de las unidades más capacitadas para el combate, además de ser una tecnología ampliamente promocionada en los medios. Tecnologías nuevas, drones de los que supuestamente todos deberíamos huir aterrados. Pues bien, el Rubicon también fue alcanzado. También llegaron cosas muy interesantes. Lo más probable es que fueran drones de ataque de la clase Middle Strike. Y para terminar, los investigadores lograron confirmar los rumores de hace 2 semanas sobre la eliminación de oficiales rusos en la región de Zaporilla. La eliminación realmente tuvo lugar. Se han identificado los apellidos. Los oficiales realmente murieron en el lugar. En Voskresenko, Zaporilla, tras una exitosa operación conjunta de inteligencia militar ucraniana y resistencia de Mariupol, el puesto de mando Rosian 35A fue incendiado. Murieron 17 oficiales y un soldado raso. Los oficiales dirigían la ofensiva en un sector del frente de Zaporilla. Ahora la ofensiva no tendrá lugar. Quiero Vivir publicó una lista nominal de los fallecidos y precisó que el 30 de agosto, supuestamente, personas desconocidas prendieron fuego a la hierba seca cerca del puesto de mando del 35º Ejército. El fuego se propagó rápidamente a las instalaciones y refugios del puesto de mando. Debido al humo y a la acumulación de monóxido de carbono en el puesto de mando, el personal operativo del cuartel general no pudo salvarse. Al mismo tiempo, al parecer, después de tales noticias, los fracasos del ejército ruso también se reflejaron en la movilización rusa.
Así, el Centro para la Lucha contra la Desinformación declaró que, por primera vez en el ejército de los ocupantes, las pérdidas superaron la cantidad de personas dispuestas a firmar un contrato e ir a la guerra. Una verdadera sensación. Las audaces y efectivas operaciones de la bandada de pájaros de Magyar pusieron punto final. Rusia está en el apocalipsis. Han sido voladas refinerías de petróleo, arde la fuerza viva y el equipo de los ocupantes, y el oleoducto que alimentaba a Putin se ha convertido en metal vacío. Los resultados del ataque con drones realmente impresionan. Detalles impactantes a continuación en el reportaje. Casi 77.000 objetivos rusos han sido alcanzados. 18.500 ocupantes han sido eliminados. En la Federación Rusa hay una crisis de combustible y Hungría está furiosa. Y todo esto son solo los resultados de apenas 100 días de trabajo de Robert Brody con el indicativo Magyar, en el cargo de comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados. Todos los esfuerzos del mando del grupo SBS se concentran en aumentar las capacidades precisamente de este tipo de tropas SBS que se desperdiciaron con éxito el año anterior, sin importar las razones, pero eso es un hecho. El SBS se está convirtiendo en un fenómeno que influye directamente en el frente. Esta influencia la han sentido especialmente de forma aguda las refinerías de petróleo rusas. Solo en agosto, las fuerzas de sistemas no tripulados atacaron las refinerías rusas 17 veces. Casi una cuarta parte de la capacidad de producción del enemigo fue puesta fuera de servicio. De nuevo, estamos hablando solo de agosto. En septiembre, el SBS tampoco se detuvo. Como consecuencia, hay una crisis de combustible en la Federación Rusa. No hay gasolina en muchas estaciones de servicio, tanto en el territorio de Rusia como en los territorios temporalmente ocupados. DNR, la situación es terrible. Los precios de la gasolina se han disparado 2 o 3 veces, por eso no hay comunicación. Salir con esa cantidad de dinero, sería simplemente perjudicarse a uno mismo. Por eso no podemos salir. En la red, los ataques de las fuerzas de sistemas no tripulados ya se llaman las sanciones de Magyar. Y los últimos no solo afectaron a Rusia, sino también a los fieles servidores del Kremlin, en particular a Hungría. Porque la amistad con Rusia es una mala idea. El oleoducto Druzhba fue atacado en varias ocasiones y cada vez se detenía el bombeo de petróleo. Las autoridades de Hungría estaban furiosas, amenazaron a Ucrania e incluso prohibieron la entrada al propio Magyar. Pero Brody no se puede decir que estuviera molesto. En Hungría hay suficientes verdaderos magiares y algún día se los dejarán a ellos. Y sobre la restricción de Schengen, no asuman más de lo que pueden manejar. Tienen un humor extraño y sus agentes especiales no están en el top 10, así que pónganse en la fila. Y estos son solo los resultados que se pueden ver a simple vista. Y además está el trabajo cotidiano, la eliminación de ocupantes y su equipo. Por cierto, aquí también hay logros impresionantes. Basta con mencionar el derribo del costoso dron ruso Orion. Por primera vez en toda la guerra a gran escala, se derribó este dron de reconocimiento y ataque. El costo de este dron supera millones de dólares. Según los datos de Magyar, la efectividad de las fuerzas de sistemas no tripulados ha aumentado un 71% en comparación con mayo del año pasado. Y se puede afirmar con certeza, esto es solo el comienzo. Habrá aún más ataques. Los rusos deberían acostumbrarse a la escasez de gasolina. En Hungría, enterrar la amistad y a los ocupantes comunes recordarles: los drones los vigilan en todas partes. Sensación. En Crimea, los fantasmas del GUR destruyeron por primera vez en la historia 2 aviones únicos de los rusos. Moscú está en shock. Este ataque de Ucrania puso punto final. La dacha de Putin se convirtió en un infierno ardiente. Los invitados secretos fueron alcanzados por los drones benévolos. En la red hay pánico y filtraciones. Toda Rusia está en llamas. Todos los detalles en el reportaje. La inteligencia ucraniana destruyó por primera vez en la historia 2 aviones anfibios antisubmarinos enemigos B-12 Chaika.
Junto con ellos, en la Crimea temporalmente ocupada, fue alcanzado otro helicóptero multipropósito Mi-8 de los invasores rusos. Estos aviones anfibios B-12 están equipados con equipos muy costosos y su precio, según diversas estimaciones, puede alcanzar varias decenas de millones de dólares. Les recuerdo que, literalmente la víspera, la industria de defensa ucraniana anunció la producción de drones marinos Toloka con una carga de combate de más de 5 toneladas. Y la Federación Rusa percibió esto respectivamente como una señal para la destrucción inmediata del puente de Crimea. Así que los aviones anfibios B-12 eran precisamente los que debían realizar la vigilancia y detección de estos drones marinos. Paralelamente a esto, en Crimea se produjo otro ataque contra el sanatorio Foros. Según datos de las redes sociales, se informa que allí se encontraban invitados muy importantes. En las redes sociales del sanatorio advirtieron que el 21 de septiembre el restaurante Foros Hall estaría cerrado por servicio especial. En la reunión privada estuvieron presentes los altos dirigentes del Servicio Federal de Seguridad y, respectivamente, gracias, los representantes locales de la Administración Civil Militar de Ocupación de Crimea. Además de esto, cabe señalar la táctica de los ataques. Atacaron en varias oleadas. Según la información directamente desde el lugar de los hechos, se realizaron al menos 3 ataques contra este objetivo. ¿Qué tiene de particular este lugar? El hecho de que en la zona de Foros hay 4 casas de campo gubernamentales. Cabe señalar, además, que 2 de estas casas de campo gubernamentales, la número 6 y la número 8, pertenecen al dictador ruso. Además, Putin suele disfrutar de descansar periódicamente en el territorio de esta casa de campo gubernamental. Los medios rusos informan sobre un ataque de drones desconocidos en Yaroslavl y una subestación en Kubán. En la región de Krasnodar se registraron al menos 5 impactos en una instalación energética. Y mientras los drones atacan a los rusos, sus dirigentes, en lugar de defender sus propios territorios, atacan los ajenos. En los últimos meses, Rusia ha logrado aumentar significativamente el alcance de sus drones de ataque en las zonas cercanas al frente, comenzando a atacar sistemáticamente la logística ucraniana para detener el traslado de refuerzos y suministros al frente, informa The Wall Street Journal. El problema a lo largo de todo el frente ruso-ucraniano es más grave en el momento del uso de los drones FPV, especialmente los drones FPV con fibra óptica, en la llamada dirección de Donetsk. Los ocupantes intentan bloquear la logística. Las fuerzas de defensa de Ucrania en la dirección de Pokrovsk. Esto corresponde, respectivamente, a la carretera Pokrov-Pavlograd y a la zona de Dobropole. De este modo, intentan respectivamente reducir al mínimo la rotación del personal, el suministro de municiones y la evacuación de heridos. En la dirección de Kupiansk, las tropas rusas intentan penetrar las líneas defensivas ucranianas en varias zonas a la vez. Grupos de sabotaje y reconocimiento, bajo la cobertura de civiles, intentan constantemente irrumpir en Kupiansk en la región de Kharkov. Sin embargo, sus intentos no tienen éxito. Los ocupantes intentan aprovechar su superioridad numérica en personal y equipo. Recuerdo que en esta dirección están involucradas las unidades más capacitadas del ejército de ocupación ruso. Se trata respectivamente de las divisiones Taman y Kantemirovskaya. Además, a este sector del frente se han trasladado reservas operativas tanto desde el territorio de la Federación Rusa como desde las zonas ocupadas de la región de Lugansk. Además, Rusia lleva varios meses consecutivos formando una reserva estratégica y reclutando nuevos soldados. La formación comenzó en el contexto de una cierta disminución de las pérdidas rusas en el frente este verano, cuando Moscú lograba reclutar mensualmente a más rusos de los que eran eliminados en el campo de batalla en Ucrania. En el Instituto para el Estudio de la Guerra están convencidos de que este hecho indica que el Kremlin no planea terminar la guerra, sino que, por el contrario, podría estar preparándose para luchar contra la OTAN. ¡Choque! Ucrania está aumentando su poder de fuego. La producción de Flamingo se ha vuelto masiva. Rusia aún no había visto algo así. Ya ahora salen de la línea de montaje 50 unidades al mes y pronto esa cifra se cuadruplicará. ¿A dónde llegarán y qué objetivos podrán destruir? Míralo ahora mismo.
un nuevo nivel y escala. Ucrania está incrementando la producción de misiles de crucero. Los desarrolladores del misil ucraniano Flamingo declararon que la empresa produce 50 misiles al mes y planea alcanzar una producción diaria de 7 misiles para finales de año. La compañía afirma que la ampliación de la producción se ve favorecida por su propia tecnología de fabricación de alas, que reduce el ciclo de producción. Cabe recordar que el misil ucraniano puede volar hasta 3.000 kilómetros y transportar 1 tonelada de explosivos. En agosto, el Flamingo alcanzó objetivos rusos en la Crimea temporalmente ocupada. A primera hora de la mañana, se lanzaron 3 misiles desde la costa ucraniana. El ataque alcanzó una base de guardias fronterizos rusos dirigida por el Servicio Federal de Seguridad del país agresor. Además, los fabricantes del Flamingo anunciaron el desarrollo de sus propios misiles balísticos FP-7 y FP-9, así como sistemas de defensa antiaérea. Gracias a las empresas privadas, Ucrania podrá crear innovaciones en la industria de defensa y aplicarlas eficazmente en el campo de batalla. Precisamente durante los años de la invasión a gran escala, la industria de defensa ucraniana logró un avance revolucionario en la producción de misiles balísticos ucranianos. En primer lugar, se trata respectivamente de la versión modernizada del Neptuno. La versión antibuque del Neptuno fue modernizada para atacar objetivos terrestres. Y en este momento, según la evaluación de los desarrolladores, gracias a la mejora de las características técnico-tácticas, el alcance del Neptuno llega hasta los 1.000 kilómetros. Además de esto, las fuerzas de defensa de Ucrania cuentan con el ya mencionado complejo operativo táctico Absan, con un alcance de hasta 500 kilómetros. Además, durante los años de guerra, las fuerzas de defensa de Ucrania han demostrado una capacidad única de modernización de modelos de armamento soviéticos. Se trata del sistema de misiles antiaéreos S-200. También uno de los desarrollos más importantes han sido los misiles drones como Polyanitsia, Peklo, Ruta y Bars. Durante el periodo de la invasión a gran escala, la industria de defensa ucraniana evolucionó en cuanto a la producción de sus propios medios de ataque. Y por supuesto, recordemos los drones de ataque. Aquí Ucrania, según CLAC, es decir, este es un reconocimiento oficial de los éxitos ucranianos, ocupa posiciones líderes en el mundo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan con éxito objetivos militares de la Federación Rusa bajo la mira de sistemas no tripulados como las refinerías de petróleo. Los ataques de drones han dejado fuera de servicio hasta el 17% de la capacidad de refinación de petróleo rusa. Además, Ucrania trabaja activamente en la producción de drones interceptores. El ministro de Defensa declaró que Kiev pronto alcanzará la capacidad de utilizar al menos 1.000 de estos drones al día para protegerse de los ataques rusos. Ucrania ocupa posiciones líderes actualmente en la producción de drones interceptores. Esto es un know-how ucraniano. Para entender la situación, durante la última provocación de la Federación Rusa, concretamente la violación del espacio aéreo de Polonia para neutralizar los drones señuelo Herbert con un costo de $10.000. Los sistemas de defensa antiaérea de los países de la OTAN utilizaron misiles con un costo de $1,5 millones. Mientras tanto, la parte ucraniana está escalando actualmente la llamada táctica de drones de enjambre, es decir, el uso de drones interceptores. También en Ucrania se está desarrollando un nuevo sistema de defensa antiaérea de clase aire-aire, capaz de cubrir territorios significativos. Todo esto significa que los desarrolladores ucranianos han demostrado la capacidad de crear armamento de alta precisión, capaz de destruir importantes objetivos militares enemigos en gran profundidad. Urgente. La Asamblea General de la ONU estalla en escándalos. A la sombra de los nuevos ataques de la Federación Rusa, Zelensky sale con exigencias contundentes. Esto podría acabar con la Federación Rusa. Trump avanza sobre Europa con una cuestión inesperada. ¿Está Occidente listo para golpear el bolsillo de Putin? En la Unión Europea hierve una sensación. Ursula von der Leyen enfrenta una moción de censura. ¿Quién y por qué quiere destituir a la líder pro-ucraniana de la Comisión Europea? ¿Y cómo podría esto afectar a Ucrania y a la UE? Todos los detalles a continuación. Semana tensa para Zelensky.
El presidente de Ucrania ya ha partido hacia Nueva York, donde tiene previstas reuniones importantes. Será la semana de la Asamblea General de la ONU, con diversos eventos y encuentros. En nuestra agenda ya hay casi una veintena de reuniones con líderes de diferentes países de todo el mundo, tanto con viejos amigos de Ucrania como con nuevos socios. Las primeras reuniones están programadas ya para mañana. También planeamos una reunión con el presidente de Estados Unidos. Para la reunión con Trump, Ucrania ya ha preparado una base para la garantía de seguridad que Europa está dispuesta a aceptar, teniendo en cuenta la participación de Estados Unidos. También se hablará de nuevas sanciones contra la Federación Rusa. ¿Pero qué se puede esperar de la Asamblea General de la ONU? Por supuesto, el tema de Ucrania también se abordará allí, así como la guerra ruso-ucraniana. Garantizar la seguridad europea. Para nosotros, en mi opinión, ni siquiera la propia Asamblea General es lo más importante, sino quizás la posible reunión directa entre Zelensky, el presidente de Ucrania, y el presidente de Estados Unidos, Trump. Además, anteriormente Trump ordenó al embajador presionar más a Europa debido a que TAP compra petróleo ruso. Si Europa accede, aunque sea a medidas temporales, una verificación completa y, el rechazo a los recursos energéticos rusos, incluso, por ejemplo, durante medio año, esto en realidad causará, incluso sin sanciones secundarias contra China e India por parte de la Unión Europea, un enorme daño a la economía de la Federación Rusa. Decenas de miles de personas, según los organizadores aproximadamente 200,000, asistieron a la ceremonia de despedida del bloguero conservador Charlie Kirk. Entre ellos estuvieron presentes el propio Trump, detrás de un cristal antibalas, Elon Musk y la administración presidencial. También intervino con un discurso la esposa de Charlie Kirk, Erika. Después de eso, Trump también tomó la palabra. Como un misionero con un espíritu noble y una meta verdaderamente grande. Él no odiaba a sus adversarios. Él quería lo mejor para ellos. Aquí es donde yo no estaba de acuerdo con Charlie. Yo odio a mi adversario y no quiero lo mejor para él. Perdón, Erika. Pero ahora Erika puede hablar conmigo y con todo el grupo. Y tal vez ellos puedan convencerme de que eso está mal, de que no puedo odiar a mi adversario. Pero lo sorprendente es que incluso el Kremlin no se quedó al margen. El confesor de Putin escribió todo un post dedicado a Charlie Kirk. A él no le importaba lo que estaba de moda, lo que era aceptado, lo que dictaba la multitud. Se permitía un lujo inusual en nuestros días. Llamar a las cosas por su nombre, incluso si eso significaba que, tras esa elección regia, sin ninguna duda, inevitablemente vendría una serie de consecuencias, hasta las más terribles. Pero cabría preguntarse, ¿qué tiene que ver el Kremlin con la muerte de Kirk? Por supuesto, esto es exclusivamente un juego a favor de Trump y está pensado únicamente para la apariencia externa, para que Trump aprecie que la Federación Rusa tiene una actitud exclusivamente positiva hacia su posicionamiento político y lo apoya. Dos grupos políticos presentaron simultáneamente una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y esta ya es la segunda moción de este año. Critican a Úrsula por la falta de transparencia en la toma de decisiones, por exceder sus competencias y, por supuesto, por su apoyo excesivo a Ucrania. La ultraderecha. Las fuerzas de derecha y ultraderecha están intentando ahora influir en la posición de los centristas europeos. Intentan derribar políticamente o al menos enviar señales políticas sobre la destitución de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien lucha fervientemente por preservar la Unión Europea y hacer que responda a los desafíos actuales en materia de seguridad. Sin embargo, la principal baza de Úrsula, y también una ventaja para Ucrania, es la ausencia de una alternativa digna. Hasta hoy no hay ningún candidato capaz de unir apoyos y competir realmente con ella. Ucrania ha sacudido el espacio informativo. La decisión está tomada. Esto se convertirá en una fuerza de choque capaz de expulsar a los rusos de cualquier posición.
Todo esto ocurre en medio de intensos acontecimientos en el frente. ¿Quién y dónde está perdiendo posiciones? ¿Cuáles son las direcciones que siguen siendo las más calientes? Mírenlo ahora mismo. Aquí tenemos un desastre. Búnkeres destruidos y abandonados, baños sucios y en ruinas, y motocicletas oxidadas y desmanteladas. Es un verdadero caos y una escena de desolación total. Este video fue grabado por los ocupantes supuestamente en la dirección sur de Slobosanske. A pesar de las graves pérdidas, los rusos intentaron asaltar sin éxito las posiciones de nuestras unidades cerca de los asentamientos de Glubokaya y Volchansk hasta 15 veces. Allí nuestras fuerzas llevan a cabo una defensa activa, realizan contraataques y el campo de batalla cambia de manera muy dinámica. Mientras tanto, en la dirección de Pokrovsk, nuestros defensores detuvieron un total de 87 acciones de asalto y ofensivas del agresor en la zona de los asentamientos de Shakovaya, Vladimirovka, Orekovaya, Dachnaya y otros. Rusia intenta rodear Pokrovsk desde el norte, creando así un anillo o semianillo alrededor de la aglomeración Pokrovsk-Mirnograd, pero no lo logran. En la dirección de Kramatorsk se registraron al menos 4 enfrentamientos armados. El invasor atacó en la zona de los asentamientos de Chasiv Yar, Stupochki, Alexandra, Shultina y Belaya Gora. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Ucrania, con las unidades de la 5ª Brigada de Asalto, llevaron a cabo una operación precisa y coordinada para detectar y neutralizar las piezas de artillería enemigas. Los combatientes publicaron el video correspondiente en la red. Y estas ya son imágenes de nuestros drones cazando la fuerza viva del enemigo. En el video publicado por la Guardia Nacional de Ucrania se muestra el trabajo de su brigada especial. El enemigo no tiene descanso por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ni en tierra ni en el agua. En las últimas 24 horas, los ocupantes también han perdido una cantidad considerable de sus botes. Y aquí vemos cómo otro depósito enemigo de municiones vuela por los aires. A pesar de los medios de guerra electrónica del enemigo, los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania alcanzan el objetivo con precisión. Putin también ha perdido a varios de sus generales esta semana. Y es que todos ellos, gracias a las fuerzas de operaciones especiales, se han ido al concierto de Kobzon. Nuestras fuerzas de operaciones especiales lograron atacar el centro logístico de la 80ª Brigada Independiente de Infantería de Marina de Rusia en Kursk. El ataque impactó directamente en la base de almacenamiento de los ocupantes, los depósitos de municiones, así como en el lugar de ocultamiento de armas y equipo militar de la brigada. Pero a pesar de todas las pérdidas rusas en el frente y los incesantes ataques a la retaguardia, el Kremlin no cesa en sus intentos de aterrorizar a las ciudades pacíficas ucranianas. Así, la Federación Rusa planea aumentar los ataques con misiles y drones hasta 1000 ataques por día para finales de año. Así lo declaró el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov. Según él, después de la reunión del dictador Putin en Alaska con el presidente estadounidense Donald Trump, los ataques contra Ucrania solo se intensificaron. Por supuesto, necesitamos más defensa antiaérea, necesitamos financiación para drones interceptores. Rusia está intentando aumentar la cantidad de ataques hasta 1000 por día, por eso creo que hasta finales de año los incrementarán. Esto demuestra que Rusia no tiene una intención seria de terminar esta guerra. Por el contrario, aseguran los analistas, Putin solo se está preparando para intensificar el terror. Así, por ejemplo, ahora Rusia lanza Shaheds desde una plataforma a solo 35 kilómetros de la frontera con Ucrania. Imágenes satelitales que lo demuestran fueron publicadas por observadores militares occidentales. Objetos similares a lanzadores están ubicados en la región de Briansk, cuentan con 4 zonas de almacenamiento ocultas y están equipados con 2 áreas de lanzamiento con catapultas. Esto significa que los misiles ucranianos Flamingo tendrán mucho trabajo por delante. Afortunadamente, la cantidad de ejemplares de este armamento producidos por la industria militar ucraniana
Este tipo de armamento de última generación crece cada día. Así, Ucrania ya produce al menos 50 misiles al mes. Cabe recordar que no hace mucho esta cifra era de solo 30 unidades. Y para finales de año, los fabricantes prometen alcanzar una producción de 7 misiles diarios. Y aquí hay otro avance importante, esta vez del principal departamento de inteligencia y ya en la retaguardia profunda del enemigo. Los combatientes de la GUR en la lengua de arena de Tendrivka dispararon a un vehículo de remolque multipropósito enemigo. Como resultado de una incursión nocturna, nuestros combatientes lograron instalar una barrera de minas en la lengua de arena. Más tarde, un vehículo de remolque multipropósito de los ocupantes rusos cayó en esta trampa. Antes, los soldados del ejército ruso lo utilizaban para transportar personal, armas y provisiones a las posiciones enemigas. Y ahora, gracias a la operación especial de la GUR, ya no podrán hacerlo. Y por último, otra operación verdaderamente única, sin exagerar. Un defensor de Azovstal pasó 3 años en cautiverio con una bala en el corazón. Y ahora, tras regresar a su tierra natal, lograron realizarle una operación sumamente compleja. Se encontraba en el corazón de nuestro muchacho, quien pasó 3 años en cautiverio y defendió Azovstal junto a los combatientes de Azov. La herida del soldado, justo en el corazón, se descubrió solo cuando, tras regresar del cautiverio, se le realizó un examen médico completo, después de lo cual la bala fue extraída con éxito. Por suerte, no dañó nada y ahora la hemos extraído. El chico tuvo suerte. Eso es todo por ahora y para más noticias candentes del frente, véanlo en la próxima edición.